A ver. Entonces, el día de hoy nos toca ver las proteínas, como les estaba mencionando. Ya, como les estaba mencionando. Y, bueno, vamos a comenzar definiendo a las proteínas como biomoléculas cuaternarias, compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con una abundancia del 16% de nitrógeno, que además pueden contener fósforo, azufre y fierro. El azufre en la insulina y el fierro en la hemoglobina, como otros ejemplos donde podemos encontrar también otras proteínas que involucran a otros elementos. Cuando hablamos de proteínas también los definimos como principios inmediatos terciarios. Esto quiere decir que en el orden de cómo lo utilizamos para la fabricación de energía son en el tercer orden las proteínas. Recuerden que las primeras biomoléculas utilizadas para generar energía es los glúcidos. Luego de los glúcidos serían los lípidos, que es lo que vimos ayer, lípidos, y luego de los lípidos ya pues vienen las proteínas. Ahora, como te había mencionado en los lípidos, era muy difícil tenerlos a los lípidos como la principal fuente de energía, o sea, no era lo adecuado para el organismo. Imagínate si nosotros consumiéramos lípidos, te dije, ¿no? Entonces no tendríamos quien termorregule nuestra temperatura, no tendríamos esa base estructural abundante en las membranas celulares, entre otras cosas que definitivamente terminarían alterando la parte grave de nuestro organismo, de manera grave de nuestro organismo. Y las proteínas es lo mismo, chicos. Las proteínas, quiero que esto se grabe muy bien, ¿sí? Las proteínas son las biomoléculas más dinámicas, así apréndetelo ya. Son las biomoléculas más dinámicas. Las proteínas cumplen toda función que tú te imagines. Toda función. Función energética, estructural, defensiva, reguladora, mecánica, motora, de transporte. Todas las funciones que tú te puedas imaginar las cumplen las proteínas. Si nosotros entonces, sabiendo que las proteínas tienen una función específica, una función especial, bueno, una diversidad de funciones, ¿no? Pero que son muy importantes todas. Si nosotros entendemos eso, que las proteínas son muy dinámicas y cumplen demasiadas funciones, ahora imagínate si nosotros tuviéramos a las proteínas como la principal fuente de energía. Sería totalmente catastrófico para el organismo. Porque si nosotros comenzáramos en primera instancia a degradar proteína, se verían afectados todos nuestros sistemas, porque todo nuestro cuerpo está lleno de proteínas. Cuando vemos histología, toda la parte histológica, un 80%, 90% es proteínas estructural. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, anatomía, de nuevo, los órganos, los sistemas, cómo funcionan, también, eh, para, para poder entender la complejidad del organismo, también las proteínas es lo principal ahí. Entonces, si nosotros utilizáramos como principio inmediato primario, o sea, como fuente de energía primaria, a las proteínas y desecháramos a los glúcidos, sería muy, muy complicado y muy terrible para nuestro organismo. Por eso es que, chicos, cuando una persona, por ejemplo, imagínate que una persona se perdió en el desierto, ¿ya? Entonces, imagínate que una persona está extraviada en el desierto. Tiene agua nada más. Imagínate que ya se le está acabando el agua y no tiene nada más que comer. Bueno, el primer día va a comenzar a consumir todos los glúcidos que tenga a su disposición. Todos los glúcidos que ha almacenado en su hígado, en sus músculos, van a comenzar a consumirlos porque ya no tiene nada que comer. Entonces va a comenzar a consumir todo ese glúcido, esa glucosa almacenada en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno, que es el polisacárido de reserva en nosotros. Entonces va a comenzar a degradar glucógeno para liberar glucosa y que esas glucosas produzcan el ATP, la energía para que la persona siga moviéndose, ¿no? Sobreviviendo. Pasado un día y medio, máximo 2 días,
sin que ya exista gran cantidad de glúcido y solamente lo normal en la sangre, se va a comenzar a, para no gastar la glucosa de sangre y que entre en shock, no, se va a comenzar a gastar lípidos. Entonces se comienzan a quemar calorías y comienza a perder grasa, comienza a quemarse esas grasas para producir la energía necesaria, que siga manteniéndolo vivo. Si pasado 4 días sin haber consumido, ya al borde ya de todo, ya se quemó lo suficiente de grasa, ahora tocaría recién comenzar a consumir las proteínas, a quemar las proteínas. Y hay proteínas que forman parte de los músculos, entonces los músculos se atrofian. Comienza a consumir proteínas que son importantes, por ejemplo, para el control de la contracción, de la conducción, de todo eso, y comienza a haber falla sistémica y la persona finalmente fallece sin haber ingerido agua, sin haber comido, y es porque llega a consumir proteínas que no debería consumir. Y después ya obviamente el organismo igual regula y a pesar de eso sigue consumiendo los glúcidos pocos que le quedan escasos y peores, bajan aún más los niveles, se vuelve pálido la persona y todo. Por eso es que las personas que se han perdido, por ejemplo, y que son encontradas después de cierto tiempo, son totalmente diferentes, ¿no? Y podrán ver físicamente que presentan un cuadro de deshidratación muy aguda, muy severa, porque sus labios están todos cortados, su piel está toda reseca, están chaposos ahora, están todos flacos, escuálidos, han perdido músculo, han perdido masa corporal, inclusive se han encogido, y todo eso es porque se ha consumido toda la fuente de energía posible. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros decimos que a pesar de que pueden generar energía en alguna ruta que necesitemos generar energía mediante proteínas, que normalmente sin llegar a ese extremo del ejemplo que te he mencionado, sí se puede generar energía a partir de proteínas mediante reacciones específicas de gluconeogénesis, por ejemplo. Pero eh, digamos que no es la principal o la más común o la que se hace cada rato. Luego tenemos la tercera que nos dice que son macromoléculas. Pero no solamente se quedan definidas como macromoléculas, sino los definimos como biopolímeros. Y aquí volvemos, ¿no? ¿Te acuerdas que ya el día de hoy en la madrugada, casi ya, ¿no? Cuando hicimos lípidos, hablamos sobre qué es un polímero y qué es un monómero y te dije, los lípidos no tienen polímero, los lípidos no tienen monómero. Pero las proteínas sí, también te lo había mencionado, ¿no? En este caso las proteínas sí son biopolímeros, o sea, una proteína es un polímero. Y si una proteína es un polímero, tiene que tener un monómero. Y los monómeros son estos, L-alfa aminoácidos. L-alfa aminoácidos, no te vayas a olvidar. Así, chicos. L-alfa aminoácidos. Estos son los aminoácidos proteicos. A estos aminoácidos también se les llama proteicos, ¿ya? A estos también se les llama aminoácidos, que se simboliza con A minúscula desde ahora en adelante, ¿ya? A minúsculas, aminoácidos, AA. ¿Ya? Esto significa aminoácidos. Son los famosos aminoácidos proteicos, chicos. Porque existen otros que no son proteicos, ¿ya? Existen otros que no son proteicos. Y, por ejemplo, ¿quiénes no serían proteicos? Los L-beta o, o los D-alfa, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿ya? Tienen que grabárselos. Son L-alfa aminoácidos. L-alfa. Ya saben que se va a abreviar como AA y a eso se le llama aminoácidos proteicos, no te vayas a olvidar. ¿Qué más? Hay. Proteínas viene del griego proteus, que significa de primer rango, ¿ya? Por eso es que estas proteínas, en cuanto a importancia biológica, son los de primer rango, porque cumplen todas las funciones, ¿ya? Pero también recordemos que también había un dios griego que se llamaba así, Proteus, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque tomaba muchas formas. Entonces, ¿por qué es que también se llama a estas biomoléculas como proteínas? Porque tienen muchas formas de cómo desempeñar sus funciones. En conclusión, tienen muchas funciones. Entonces, como son tan dinámicos y tienen tanta cantidad de funciones, también se les denominó así. ¿Vale? Vale. Características,
Vamos a ver entonces las características y tenemos 4 características, ¿ya? La primera es que presenta un enlace característico. Esto ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es el enlace característico? Es el famoso enlace peptídico. ¿Qué tipo de enlace es el peptídico? Es un enlace covalente. ¿Recuerdan, chicos, lo que vimos en agua? ¿El enlace covalente es un enlace fuerte o es un enlace débil? El enlace covalente, que era fuerte o débil, chicos. A ver. Enlace fuerte, ¿verdad? Correcto, es un enlace fuerte. Bacán. También nos menciona que una de sus características es que son macromoléculas. ¿Por qué? Porque presentan un elevado peso molecular. Recuerden que la denominación de macromoléculas es justamente porque presentan un elevado peso molecular. Y acá se menciona que para que sea llamada proteína, para que algo sea llamado proteína, su peso molecular tiene que ser mayor a 10.000 kilodaltons. ¿Ya? 10.000 kilodaltons. 10.000 kilodaltons. No te vayas a olvidar, 10 Kdaltons. Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque también puede ser que te pregunten, ¿no? Para requisitos para que una molécula sea llamada proteína es que tengan más de 10 kilodaltons. Tercera, son solubles en agua. Son solubles en agua. Son solubles en agua. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la mayoría pueden entrar en contacto con el agua. Pero la mayoría, no todos. Para que digamos que una proteína puede tener contacto con el agua, chicos, tiene que estar formada por un tipo de aminoácidos en particular, o sea, por un tipo de monómeros, que vendrían a ser los aminoácidos polares. Porque si es polar, puede tener contacto con el agua. Aminoácidos polares. No te olvides, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, a ver, ya está. Entonces, no te olvides de eso. Ya tiene, para que sean polares, tiene que estar formado por aminoácidos polares. Luego tenemos esta última característica que nos dicen que son componentes de todas las células. Si son componentes de todas las células, es justamente porque son formadas o expresadas en todas las células. Y esto se logra por el dogma. ¿Sabes por qué, muchachos? Por lo siguiente, mira. Se dice que son componentes de todas las células porque todas las células las expresan, las sintetizan, o sea, sintetizamos proteínas. Pero las proteínas se sintetizan como parte de un sistema de biología que se llama el dogma central de la biología, en donde a partir del ADN replicamos el ADN, transcribimos el ADN para formar un ARN mensajero y luego ese ARN mensajero lo traducimos para sintetizar proteínas. Entonces, las proteínas, como son componentes de todas las células, debemos recordar que la forma de síntesis de las proteínas se les conoce como traducción del ADN. ¿Ya? En otras palabras, chicos, ¿cuál es el sinónimo de decir síntesis de proteínas? Traducción del ADN, traducción de proteínas. ¿Esa es genética? Sí, no, no tanto. O sea, si nosotros vemos el dogma, si estudiamos cada uno del dogma central, sería biología, genética molecular, ¿ya? Pero es parte de biología también. O sea, saber qué es el dogma es parte de la biología. Tienes que saber qué es el dogma. Por eso es que yo lo voy a explicar dentro del dogma, ¿ya? Dentro de biología. Así que espero que todo esté bien, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? 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 A ver, espérate. A ver, ya. Entonces no te vayas a olvidar de eso, ¿ya? La traducción del ADN es lo mismo que síntesis de proteínas. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, propiedades. ¿Qué propiedades tienen las proteínas? A ver, ¿qué propiedades tienen las proteínas que nos pueden decir a nosotros, que nos pueden preguntar en el examen de admisión? A ver, con eso de apertura, la invitación, bueno, nuevos archivos, exacto.
La primera proteína me dice que son anfóteros. A ver, recordemos lo que hemos visto el día de ayer, entre ayer y hoy, ¿no? Cuando hicimos lípidos. ¿Los lípidos eran anfóteros, chicos, o eran anfipáticos? ¿Recuerdan? ¿Qué eran los lípidos? ¿Qué eran los lípidos, chicos? ¿Anfóteros o anfipáticos? O, no puede ser, ¿ah? Anfi, anfipáticos, claro, anfipáticos, correcto. Pues no puede ser que eso no lo sepan, ¿ah? Lo he repetido inclusive y lo hicimos en la práctica. Recordemos que decir que algo es anfipático es que tiene un comportamiento polar y apolar. Yo ya no voy a volver a explicar eso porque me cansé de explicarlo ya. Ya depende de ustedes si lo saben o no lo saben. Porque yo ya cumplí con explicarles muchas veces que es anfipático. Inclusive les dije cómo grabarse. ¿Ya? Así que ya es un descuido más de ustedes que mi persona, porque yo ya les dije. A ver, anfótero es lo contrario. No tiene nada que ver anfótero con anfipático. Las proteínas, de hecho, son anfóteros. Las proteínas tienen esa propiedad de ser anfóteros. Y ser anfótero significa que tiene doble comportamiento, un comportamiento ácido y un comportamiento básico. Que tenga un comportamiento ácido y que tenga un comportamiento básico las convierte en buffer o tampón. Es decir, ¿qué es un buffer o tampón? Es un regulador del medio ácido-base de nuestro organismo. Ellos regulan la basicidad o también llamado alcalosis, y la parte ácida de nuestro organismo. Ya, no te vayas a olvidar. Entonces, las proteínas, mira, las proteínas son anfóteras, ¿ya? Son anfóteras. Los lípidos son anfipáticos. Anfótero y anfipático significan cosas diferentes. Una proteína se desnaturaliza. Edward, ¿solamente las proteínas se desnaturalizan? No, chicos. Te voy a dar un dato adicional. ¿Sabes quién más se desnaturaliza aparte de las proteínas? Aparte de las proteínas, también se desnaturalizan, bueno, ya sabes uno, ¿no? Sabes que se desnaturalizan las proteínas. Pero ¿sabes quién más se pueden desnaturalizar? Se desnaturalizan los ácidos nucleicos. Entonces, de forma general, debes entender que hay dos compuestos que se desnaturalizan. Las proteínas, que es lo que estamos viendo el día de hoy, y los ácidos nucleicos, o sea, el ADN, el ARN. Esas dos macromoléculas, proteínas y ácidos nucleicos, son los que se desnaturalizan. No te vayas a olvidar, ¿ya? Son los que se desnaturalizan. Entonces, espero que hasta ahí esté quedando claro y no haya problemas, ¿ya? Se desnaturalizan entonces proteínas y ácidos nucleicos. Ahora, como estamos viendo de proteínas, voy a explicarte en proteínas, pero es lo mismo para ácidos nucleicos. Desnaturalizar, chicos, significa perder su estructura general, su estructura global, su estructura superior. Entonces, cuando nosotros decimos que algo se desnaturaliza, como las proteínas, significa que van a perder su estructura o parte de su estructura, porque no es que la pierdan todo. Bueno, la desnaturalización significa en proteínas que va a perder la estructura cuaternaria, la estructura terciaria y la estructura secundaria. Entonces, dependiendo, ¿no? Porque algunas proteínas, por ejemplo, solo llegan a estructura terciaria y no tienen cuaternaria. Otras proteínas a veces simplemente en secundaria se quedan, ¿no? Y existen otras que sí se agrupan con algún bioelemento y forman una estructura cuaternaria. Cualquiera sea de los tres casos, la idea es que una desnaturalización hace que pierdan todas las estructuras que poseen y se queden solo con la primera. Recordemos que las proteínas tienen 4 niveles de estructura. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Todas las proteínas llegan a estructura secundaria, todititas. Pero existen algunas que pueden llegar a tercera. De hecho, se menciona que todas deben llegar a tercera estructura, ¿no? A un nivel terciario. Pero a nivel cuaternario llegan algunas. O sea, algunas nada más son cuaternarias, la mayoría son terciarias. Entonces, pase lo que pase o tengan la estructura que tengan las proteínas, desnaturalizarlas significa que van a perder todas las estructuras que tengan menos la primera. La primera se queda, ¿ya? Entonces, si yo tengo estructura terciaria, pierdo terciaria, secundaria y me quedo con la primaria, con la primera.
Si tengo cuaternaria, pierdo cuaternaria, terciaria, secundaria y me quedo con la primera. Y si tengo secundaria, pierdo secundaria y me quedo con la primera. Siempre pierdo todas las que tengo, pero me quedo con la primera. La primera no se pierde. Ahora, una cosa. Para eso hay que entender ya que desnaturalizar no solamente significa perder su estructura, sino que como consecuencia de que pierden su estructura, van a perder sus propiedades químicas. Por ejemplo, lo que pasa es que debes entender que las proteínas, por ejemplo, las proteínas, cuando llegan a su estructura terciaria, se dice que ya en la estructura terciaria aparecen los famosos dominios. Edward, ¿qué es un dominio? Un dominio es una parte de la proteína que cumple una función en particular. Eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, ¿ya? Pero entonces lo que quiero que entiendas es que si en la estructura terciaria recién hay partes, o sea, la proteína en la estructura terciaria recién tiene varias partecitas funcionales. O sea, yo soy una estructura terciaria de una proteína, yo soy una proteína y he llegado a la estructura terciaria. Como estoy en la estructura terciaria, las regiones de mi cuerpo tienen una función diferente cada región, ¿ya? De tal manera que en mi estado de proteína terciaria, yo puedo decir que mi brazo cumple esta función, mi pierna cumple esta función y mi cabeza cumple esta función. Pero cuando yo me desnaturalizo, es decir, pierdo mi tercera y mi segunda estructura y solamente me quedo con la primera, que simplemente es una cadena de aminoácidos, o sea, me quedo en una cadena de aminoácidos, me quedo en la estructura primaria, ya perdí mis propiedades químicas que tenía en la estructura terciaria, porque he perdido la estructura terciaria, pues. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi brazo tenía naturalmente una función de agarrar, mi cabeza una función de mirar, mis piernas una función de patear, cuando yo me desnaturalizo, ya pierdo esas funciones, ya no tengo esa función de mirar, de agarrar, de patear, ya no tengo esa función. Por eso es que acá dice, ¿no? Que pierden propiedades químicas. En la desnaturalización pierden propiedades químicas. Y perder una propiedad química es hacer que la proteína pierda su actividad biológica. Entonces, no me conviene a mí hacer que la proteína pierda su actividad biológica. Imagínate que pierda su actividad biológica. Sería muy triste para nosotros, ¿no? Y la proteína ya no podría realizar su función. Imagínate que la insulina perdiera su estructura y se quedara inactiva. Ya no podría funcionar y si no funciona la insulina, diabetes, ¿no? Y, pero para eso, Edward, alguien tiene que ocasionar la desnaturalización, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden ocasionar la desnaturalización? Pregunta de examen, muchachos. Los famosos agentes desnaturalizantes. ¿Y quiénes son esos agentes que promueven la desnaturalización de proteínas? Pues tenemos primero las elevadas temperaturas. El tener una elevada temperatura hace que la proteína pierda su estructura, ¿ya? Entonces, las proteínas no soportan elevadas temperaturas, tampoco soportan cambios bruscos en el pH. Es decir, imagínate que una proteína está acostumbrada o naturalmente funciona normal cuando está en un medio con un pH igual a 5 y de la nada el pH bajó a 2 o a 1 o a 0. Entonces, esos cambios bruscos, o de repente subió aquí a 14. Entonces, esos cambios bruscos también alteran la estructura de una proteína y la desnaturaliza. También cuando están frente a ácidos o bases muy fuertes. Cuando los hacemos reaccionar frente a ácidos o bases muy fuertes, supongamos que ponemos una proteína con un permanganato de potasio, que es un ácido fuertazo, un oxidante fuertazo, o con un ácido fuertazo, ácido sulfúrico, no sé, cualquier ácido fuertazo que conozcas, van a morirse, pobrecitas. Entonces no pueden estar frente a ácidos ni bases muy fuertes. Y por último, tampoco pueden estar en contacto con sustancias caotrópicas como la urea porque pueden desnaturalizarse. Otra cosa más, muchachos, es que si nosotros, por ejemplo, hacemos que una proteína entre en contacto con un metal pesado, el metal pesado va a desnaturalizar la proteína. De hecho, en laboratorio se realiza un experimento para desnaturalizar una proteína utilizando un metal pesado, por ejemplo, plomo. La desnaturalización de proteínas utilizando plomo se realiza en el laboratorio y vas a ver que en un tubito de ensayo se pone, por ejemplo, albúmina, que es extraída de la clara de huevo, ¿no? Se pone ahí en un vasito, en un tubito de ensayo, la albúmina, una proteína, ¿no? Y una vez que tenemos ahí la albúmina en el tubito de ensayo, lo que hacemos es meterle un sulfato de plomo, si que no me equivoco, pero es un compuesto que tiene plomo, o sea, tiene un metal pesado, y cuando lo hacemos reaccionar con este metal pesado,
¿qué va a ocurrir? Se va a desnaturalizar y va a precipitar, y vamos a observar cómo en el tubito de ensayo hacia el fondo comienza como a caer arenita, y ahí sería la desnaturalización de la proteína, y cambia de color, se vuelve un color marrón oscuro, y eso me indica que la proteína se ha desnaturalizado, ¿ya? Entonces, ¿eso se puede demostrar en laboratorio? Claro que sí, ¿ya? Y de hecho, después que terminemos la clase, te muestro básicamente una parte práctica para que sepas cómo es en la universidad. Esto les va a servir mucho para los que van a MEDI, para los que van al área A y tengan que ir al laboratorio a ver biología. Y ahí van a saber cómo es que una proteína se puede desnaturalizar. Ahora, esta característica me dice, esta propiedad ahora me dice que presenta electroforesis. ¿Y qué significa que presenta electroforesis? Lo que pasa, muchachos, es que las proteínas están formadas por aminoácidos, como te había mencionado, pero estos aminoácidos tienen cargas. Muchos de estos aminoácidos son polares, como te había mencionado, muchos son polares. Y estos polares tienen cargas, y al tener cargas positivas o negativas, pueden ser atraídos por campos eléctricos, por campos magnéticos. Y si pueden ser atraídos por campos eléctricos, por campos magnéticos, por ejemplo, en el estado de suiterión, de un aminoácido, suiterión, entonces se dice que presentan electroforesis, es decir, que se pueden ir hacia polos magnéticos o eléctricos de cargas opuestas, ¿ya? Y la última propiedad sería que presentan un alto grado de especificidad. ¿Qué quiere decir? Que no existen dos organismos en el mundo que tengan todas las mismas proteínas. Ni tú con tu papá, ni tú con tu mamá, ni tú con tu hermanito tienen absolutamente al 100% las mismas proteínas. No. ¿Por qué? Porque recuerda que las proteínas vienen de la expresión del ADN, de un gen. Y tú sabes que el ADN, nosotros nacemos, ¿no? Después de, obviamente, el acto sexual que provoca la formación de un cigoto mediante los gametos de papá y mamá. Pero recuerda tú que se produce en la meiosis el famoso crossing over, que es la variabilidad genética, que provoca la variabilidad genética. Entonces, en alguna partecita de tu ADN, así sea mínima, pero siempre va a haber un cambio, una modificación. Y si ya de por sí hay una modificación, una variabilidad en el ADN, significa entonces que, muchachos, que las proteínas también van a variar en alguna medida. ¿Por qué van a variar? Porque recuerda que ha variado el ADN y una proteína viene de expresarse de un ADN, ¿no? En nuestro ADN tenemos codificadas todas las proteínas que necesitamos sintetizar o formar. Entonces, si está alterado el ADN, si ha cambiado el ADN, la proteína no se va a sintetizar. O se va a sintetizar, pero va a ser ligeramente natural a la proteína, por ejemplo, de la misma familia, pero que sea sintetizado en tu hermano, por ejemplo, o en tu mamá o en tu papá. ¿Ya? Muy bien. Vamos a comenzar entonces a hablar acerca de los bioelementos. Por favor, ¿hasta aquí hay alguna duda para pasar a aminoácidos? No sé por qué dije bioelementos. Vamos a pasar a hablar de aminoácidos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Bacán, chicos, bacán, bacán. Entonces vamos a continuar con los aminoácidos. A ver, los aminoácidos hay que entenderlos como un alfabeto, ¿ya? Como un alfabeto del código genético. ¿Por qué? Lo que pasa es que esto, para que tú sepas o entiendas por qué yo le llamo el alfabeto del código genético, necesito que tú recuerdes, o al menos que sepas, que parte de la traducción del ADN para sintetizar proteínas en el ribosoma es, se requiere de los famosos codones, ¿no? Los famosos codones, que son una secuencia de 3 bases del ácido nucleico, en este caso del ARN, que permite expresar un aminoácido. Por ejemplo, el AUG, adenina uracilo-guanina, AUG, significa metionina. Entonces, si el AUG, ¿no?, significa metionina, entonces estamos diciendo que los aminoácidos, por ejemplo, la metionina es un aminoácido, estamos diciendo que los aminoácidos son alfabetos del código genético. Nosotros tenemos el código genético en forma de adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, ¿no? Dependiendo.
Los tenemos así, el código genético. Ahora, si nosotros queremos traducir ese código genético, porque ese código genético está en 4 letras, y yo quiero, por favor, en un idioma que yo entienda, pues utilizamos los aminoácidos, que vendrían a ser las letritas de este nuevo alfabeto, su equivalente. Entonces, por eso le decimos el alfabeto del código genético. Bueno, no le decimos, yo le digo, le llamo así, el alfabeto del código genético. ¿Ya? Ahora, muy bien, entonces vamos a hablar de los aminoácidos. Primero, hablemos de la estructura de un aminoácido, ¿ya? Ahí en pantalla te estoy presentando un aminoácido. Mira, este es un aminoácido. ¿Lo ves? ¿Ves que el aminoácido tiene un carbono, tiene un COOH, que a esto se le conoce como grupo carboxílico, ¿ya? A esto se le conoce como un grupo carboxílico. Tiene por este lado a un NH2 o un grupo amino, NH2 o grupo amino. Por arriba tenemos un hidrógeno y por abajo un radical. Entonces mira todos los elementos que podemos encontrar. Esto es un aminoácido. Hay que precisar qué tipo de aminoácido es, pero básicamente esta es la estructura general de un aminoácido. Ahora, ¿cuál era el nombre de los aminoácidos proteicos? ¿Cuál era el nombre completo de los aminoácidos proteicos? ¿Quién se acuerda? Win, ¿cuál es el nombre correcto de un aminoácido proteico? El nombre completo, el nombre oficial que me dice que es un aminoácido proteico. L-alfa aminoácido. Correcto, Piero. Muy bien. L-alfa aminoácido. Ahora, la pregunta será ¿por qué es L? Y también ¿por qué es alfa? ¿No? Ahora, yo creo que tú eres, a estas alturas, tú sí recuerdas. Tú sí recuerdas. ¿Te acuerdas cuando hicimos glúcidos? Y cuando hicimos glúcidos, yo te mencioné L y D. ¿Te acuerdas cómo le llamábamos a esas formas L y D? Por ejemplo, cuando decíamos L-glucosa, D-glucosa. ¿Qué era la L y D? ¿Quién se acuerda? No, Piero. De hecho, eso es lo que dije, que no tienen que confundir. L y D no significa eso. ¿Nadie? L y D, chicos, se llamaban enantiómeros, o también llamado enantiomorfos. L y D eran enantiómeros, no eran levógiro y dextrógiro. Levógiro y dextrógiro se indicaban con el signo más y el signo menos, dependiendo a qué lado desplazaba la luz polarizada. Levógiro y dextrógiro tenía que ver con la luz polarizada. Aquí no entra. Ahora, cuando yo digo L y D, eso eran los enantiómeros. Y para yo saber si es L o D, ¿en qué me fijaba, chicos? ¿Recuerdan? ¿Qué miraban? Para saber si es L o D, ¿qué miraban, chicos? Ustedes lo sabían. Se les está olvidando. O sea, pasa un día y se olvidan. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo sabía que un glúcido era L? ¿Cómo yo sabía que un glúcido era L? ¿Nada? ¿Serio? ¿Tan tranca? Brigitte, ¿recuerdas? ¿Cuándo era L o D? El grupo hidroxilo, teníamos que ver si estaba a la derecha o a la izquierda. Vaca, perfecto. ¿De qué carbono, recuerdas? De un carbono específico, ¿no? Que era el último carbono quiral o el penúltimo carbono. ¿Verdad? Correcto, muy bien. Eso, eso. Veíamos, por fin, al menos aún hay esperanza. El OH, para saber dónde era L y cuándo era D, mirábamos el OH, el grupo hidroxilo. Aquí no hay grupo hidroxilo, pero hay un grupo amino. Lo único que va a cambiar aquí es que en vez de mirar dónde está el NH2, perdón, en vez de mirar dónde está el OH, vamos a mirar dónde está el grupo amino.
Es lo mismo que en glúcidos, pero en vez de OH, aquí miramos el grupo amino. O sea, este grupito de acá. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Ese grupo se llama grupo amino. Y este grupo se llama grupo carboxílico. Ahora, el grupo amino tiene un carácter básico. Por eso es que ese grupo amino le da al aminoácido la característica de tener un carácter básico o un carácter de base. Pero el ácido, su propio nombre te dice, le da la característica de tener un carácter ácido. Yo te había mencionado que las proteínas, una de sus propiedades era ser anfóteras, porque se comportaban como ácido y base, según el pH, pero podrían ser ácido y base, por eso eran anfóteros y funcionaban como buffer. Ahora, ¿por qué las proteínas tenían esa propiedad? Gracias a los aminoácidos. Porque los aminoácidos también tienen ese carácter. Aquí estás observando que un aminoácido amino tiene el carácter base y el grupo ácido carboxílico tiene el carácter ácido. Ahora, ¿por qué se llama aminoácido? Se llaman aminoácidos, amino porque tienen el grupo amino y ácido porque tienen el grupo ácido carboxílico. Por eso se llaman aminoácidos. Ahora, su propio nombre te dice ya que tiene los dos componentes. Su propio nombre te dice que tiene los dos comportamientos. Si tienen los dos comportamientos, entonces decimos que los aminoácidos, ¿qué son? Son anfóteros. Ya son anfóteros. Ahora, con respecto al amino, mira, primero quiero que examines el carbono. Estás observando el carbono, ¿verdad? Ahí estás observando el carbono. ¿Alguien me puede decir ese carbono qué es? Le doy mi bendición al que me dice qué tipo de carbono es. Tiene que ver con algo que hemos estudiado en glúcidos inclusive. Quiero que mires los radicales y me digas qué carbono es. No, no me digas carbono alfa. Dime qué tipo de carbono es. Tiene un nombre especial. Imagínate, ya sabes que el R que está aquí, el R que está aquí significa que puede ir cualquier cosa acá. Es un radical. Imagínate que este radical, lo que va a ir acá, no es ni hidrógeno, ni amino, ni ácido carboxílico. Es cualquier otro menos esos tres. Entonces, ahora sí, en base a todo lo que va a rodear este carbono, ¿cómo se llama ese carbono? ¿Cómo se llama el carbono que tiene 4 radicales diferentes? Quiral. Bien, Quiral. Todavía se puede, todavía hay fe, todavía hay esperanza, todavía. Carbono quiral. Perfecto. Esto es un carbono quiral. Mi pregunta es, ¿ya? Si yo te digo lo siguiente, si yo te garantizo que el R nunca va a ser amino y nunca va a ser un COH, o sea que acá nunca va a estar colgando directamente un amino y nunca va a estar colgando directamente un COH. Mira, puede haber más carbonos y recién un ácido carboxílico, más carbonos y recién un amino. Y ya, solamente así sería totalmente diferente, porque acá está colgado directamente a un grupo carboxilo y acá está colgado directamente a un grupo amino. Yo te puedo garantizar que directamente no van a estar colgados estos dos aquí. Así que este R no va a tener estos dos, pero sí puede tener un hidrógeno. O sea que este R sí puede ser un hidrógeno. Y tendríamos un grupo amino, un grupo ácido carboxílico y un hidrógeno para arriba y un hidrógeno para abajo. Entonces, si yo te estoy diciendo que este R puede tener un hidrógeno, pero nada más, entonces tú puedes deducir, todos los aminoácidos van a ser quirales, excepto ¿quién? El que tenga en el R al hidrógeno, ¿ya? El que tenga el R al hidrógeno. Y eso ha sido pregunta de examen, porque hay un aminoácido que tiene como R a un hidrógeno. Entonces ya tendría dos hidrógenos, o sea, el carbono estaría unido a dos elementos iguales. Ya no sería quiral.
Y cuando el carbono no es quiral, eso solamente ocurre en un aminoácido. Y como ese aminoácido es el único que no es quiral, se le conoce como el aminoácido más simple. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el aminoácido más simple? Y el aminoácido más simple o sencillo es el que no tiene carbono quiral. Es decir, en su R tiene un hidrógeno. Y se llama glicina. ¿Ya? Se llama glicina, con G, glicina. O también le dicen glicocola. ¿Ya? Entonces, eso también es una pregunta que ha venido y lo vas a ver en tu banco. ¿Eh? Ya. Ya me respondieron entonces que es un carbono quiral. Correcto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que este carbono quiral, por eso le he puesto alfa, ese carbono quiral, ¿ya? Voy a mirar el NH2. Ahora te explico al toque, ¿ya? Te explico al toque por qué alfa. ¿Por qué alfa? Ya mira. Lo que pasa, muchachos, es que cuando nosotros vemos química orgánica, en la parte de la química orgánica, la forma antigua, ¿no? O nomenclatura antigua, como quieras llamarlo, pasaba algo así. Por ejemplo, nosotros tenemos el grupo funcional COH, ¿ya? Y este va a estar unido a un carbono. Pero también puede estar unido a otro carbono y a otro carbono. O sea, una cadena de carbonos. A una cadena de carbonos, ¿ya? O sea, mira, imagínate. O sea, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Un ácido carboxílico de 5 carbonos. Al carbono que le sigue inmediatamente al grupo funcional, al carbono que le sigue inmediatamente al grupo funcional, se le dice que es el carbono alfa, porque es el primerito que le sigue. Ahora, al carbono que está uno más allá es el carbono beta, y el que sigue sería el carbono gamma, y el que sigue sería el carbono delta, y tendríamos el épsilon y podríamos continuar. Entonces, carbono alfa se llama al carbono que está al ladito del grupo funcional. Edward, eso solo ocurre cuando estamos frente a ácidos carboxílicos, ¿verdad? No. También ocurre cuando estamos, por ejemplo, frente a una amida, NH2, y también queremos saber qué tipo de carbono quiero analizar. También ocurre cuando estamos frente a nitrilos, cuando estamos frente a aldehídos. Entonces, por ejemplo, ¿qué carbono será este? Este será el carbono alfa, porque está inmediatamente después del grupo funcional, y así consecutivamente. ¿Ya? Por eso es alfa, chicos. Por eso es alfa. ¿Ya? Por eso es alfa. Aparte de ser alfa, ese carbono en este caso es quiral. No significa que todos los carbonos alfa van a ser quirales, ¿ah? No, sino que en este caso se llama alfa por esta razón que te acabo de explicar, y además este carbono es quiral porque sus 4 radicales pueden ser diferentes, salvo cuando exista el caso de la glicina, como ya te mencioné. ¿Ya? Espero que esté quedando claro. En el carbono alfa se encuentra el grupo amino. Sí, pues, en el carbono alfa se encuentra unido el grupo amino. Si el grupo amino, escúchame, si el grupo amino está a la izquierda, es L. Por ejemplo, aquí está hacia la izquierda, ¿sí o no? Está hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si el grupo amino estuviera hacia la derecha? Ya no sería L, sería D. Entonces, mira cómo tenemos aquí a la forma L. Entonces, sería un grupo amino a la izquierda, entonces decimos que es un L, mira. Decimos entonces que es un L, ¿ya? Un L. Y como está pegado al carbono que es alfa, decimos que es un alfa aminoácido. ¿Cómo ha sido? De nuevo, por favor, un poquito más despacio, no hay problema. Ya sabes por qué se le llama alfa, porque es el carbono que está inmediatamente después del grupo funcional, carboxilo. Y además, como este es un carbono alfa, se le llama alfa aminoácidos. Alfa aminoácidos. ¿Pero por qué, Eduard? Alfa aminoácidos. Porque de este carbono alfa cuelga ¿quién? El grupo amino y el grupo ácido. Mira, cuelga el amino y cuelga el ácido. Entonces, como de este alfa cuelga el amino y cuelga el ácido, amino más ácido, aminoácido. Como cuelgan del alfa, alfa aminoácido. Y por eso aparece esta nomenclatura, mira. Alfa aminoácido. Ahora, Eduard, ¿por qué es L?
Es L porque el grupo amino está ¿hacia dónde? Está hacia la izquierda, mira. Está hacia la izquierda del carbono alfa. Está hacia la izquierda. Si estuviera hacia la derecha sería D. Pero como no está hacia la derecha, no puede ser D y solamente es L. Si nosotros juntamos todo lo que te acabo de explicar, podemos decir que tenemos el L aminoácido y el alfa aminoácido, y entonces en conjunto le decimos L alfa aminoácido. ¿Qué me indica L? Me indica la posición del grupo amino, a qué lado está respecto al carbono alfa. Se llama alfa porque del carbono alfa cuelga el amino y el grupo ácido carboxílico. Y finalmente el nombre aminoácido. Nada más. Eso significa. ¿Ya? Eso es lo que significa. Espero que no estén colapsando. ¿Ya? Listo. Sigamos. Ahora, por el otro lado, vamos a tener, analizando el R, SR, chicos, SR, ya te dije, se denomina cadena lateral, ya no radical, le vamos a decir cadena lateral, es un nombre correcto, cadena lateral. Entonces, el R es la cadena lateral, y adivina qué, las propiedades de la proteína, las propiedades del aminoácido dependen de esa cadena lateral. Y si las propiedades del aminoácido dependen de la cadena lateral y una proteína está formada por aminoácidos, las propiedades de las proteínas dependen de las cadenas laterales de los aminoácidos que la conforman. De nuevo, si la cadena lateral le brinda las propiedades al aminoácido, y nosotros sabemos que una proteína está formada por aminoácido, entonces, ¿quién le brinda las características a la proteína? La cadena lateral de los aminoácidos que forman la proteína. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Responsable de la variedad de aminoácidos. Claro, pues dependiendo de qué sea ese R, existen las diversas formas de aminoácidos que conocemos, los 20 aminoácidos que conoces en PRE. Y también son responsables de sus propiedades químicas, no te olvides, son responsables de sus propiedades químicas. Chicos, hasta aquí, ¿hay algún problema? ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda? Me la hacen saber por favor, para saber que está todo bien. ¿Alguien tiene duda? ¿Quiere que repite algo? Ya. A ver, muchachos, un dato adicional. Dato. Voy a hacer la pregunta. Brigitte, ¿tú crees que el aminoácido tenga actividad óptica o no lo tiene? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Te lo repito, ¿ya? ¿Tú crees que el aminoácido tenga actividad óptica? ¿Recuerdas de quién dependía que algo tenga actividad óptica? ¿Alguien más? Prisa, Milagros, Piero. A ver, ya. No hay problema, no hay problema. Bueno, les hago recordar. Cuando nosotros vimos el tema de glúcidos, y les invito a todos a que vuelvan a revisar la grabación, que vuelvan a verlo. Esa parte que les dije, chicos, esta es la parte donde más difícil es, pero si pasan de esto ya todo está bien. Esa parte vuelvan a ver. Yo les dije que si algo tiene carbono quiral,
tiene actividad óptica. Es indispensable para que tenga actividad óptica que tenga carbono quiral. Entonces, si no hay carbono quiral, no hay actividad óptica. Por lo tanto, si tiene carbono quiral, sí tiene actividad. Y te estoy diciendo que aquí la mayoría, por no decir todos, de los aminoácidos tienen carbono quiral. Por lo tanto, si tienen carbono quiral la mayoría va a tener ¿qué cosa? Actividad óptica. Tienen actividad, ya, tienen actividad óptica. ¿Acá? ¿Y qué era la actividad óptica? ¿Recuerdan qué era la actividad óptica? Bueno, para la actividad óptica nosotros iluminábamos con una fuente de luz, ¿no? Que daba una luz polarizada, es decir, solo en una región. Y esa luz polarizada entraba en contacto con una sustancia. Y una vez que entraba en contacto con la sustancia, se desviaba. Si se desviaba a la derecha, se simbolizaba con el signo más. Y si se desviaba hacia la izquierda, se simbolizaba con el signo menos. ¿Qué significaba el signo más? Significaba que era dextrógiro. Dextrógiro. Nada tiene que ver aquí, la D y la ella. Dextrógiro significaba. Y si se iba hacia la izquierda, levógiro. Nada tiene que ver la L acá. Son cosas diferentes. Esto es dextrógiro y levógiro con respecto a la luz. Entonces, muchachos, un aminoácido sí tiene actividad óptica siempre y cuando tenga carbono quiral. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Imagínate ahora que te traigo a la famosa glicina que te había mencionado. Edward, ¿cómo es la glicina? La estructura de la glicina sería así, ¿no? H2N, carbono, hidrógeno, hidrógeno y el grupo COOH. Esto es lo que tú conoces como glicina. La glicina, ¿tiene carbono quiral, muchachos? No, ¿verdad? Porque ves que está unido a dos elementos iguales. Para que yo diga que tiene carbono quiral, los 4 elementos a los que se une el carbono tienen que ser diferentes. Y acá veo que 2 ya son iguales, por lo tanto este no es quiral. Si la glicina no tiene carbono quiral, entonces, ¿qué es lo que no tiene también? No tiene actividad óptica. Entonces, no tiene actividad óptica. Y si no tiene actividad óptica, por eso es el único aminoácido que no tiene la actividad óptica, decimos que la glicina es el aminoácido, más simple. Es el aminoácido que no tiene carbono quiral, que no tiene actividad óptica. La glicina, también llamada glicocol. ¿Listo? Ese es un dato adicional que te quería brindar. ¿Ya? Espero que hasta aquí estemos bien. Muy bien. Ya. Ahora sí vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a ver sobre el suiterión, que tiene que ver con el aminoácido también. Hasta aquí espero que todo esté correcto, esté bien. ¿Ya? Vamos a pasar entonces al otro. Listo. A continuación, lo que nos toca ver es sobre... Esperen. Esperen un momento, ¿eh?
Ya, listo, chicos. Vamos a continuar entonces, miren, después de haber visto, después de haber visto la estructura, vamos a ver aquí algunas cositas sobre el Suiterion, ¿ya? Vamos a ver. Primero, voy a mover esto por acá. Agarrar de tareas, ya. Entonces, primero, hablemos sobre la ionización de iones. ¿Ya? Perdón, la ionización de aminoácidos. La ionización de aminoácidos. Aminoácidos. A ver, veamos la ionización de aminoácidos. Miren, escuchen. Si nosotros, yo te pongo un aminoácido como te lo he enseñado ya, como ya tú sabes cómo es, H2N, rayita carbono, hidrógeno, por acá su cadena lateral y su grupo ácido carboxílico. Este es un aminoácido, un L-alfa aminoácido. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si a este aminoácido lo coloco en agua? En una solución con un líquido. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir ahí? Primero lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a pasar a agregarse el agua H2O. ¿Ya? Y este H2O lo vamos a partir en H y en OH. Ya lo vamos a partir así en H y en OH. Carga positiva y el OH es negativo. Recuerda, su carga es negativa del OH. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. ¿Ya? Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Primero, quiero que observes aquí. Quiero que observes eso. Lo que va a pasar, chicos, es lo siguiente. Este hidrógeno va a entrar aquí. Y entonces ya no tendríamos H2N. Ya no tendríamos H2N. Lo que tendríamos es H3N o NH3. Y ahora esto va a adquirir una carga. Y esa carga es una carga positiva. ¿Por qué, Eduardo? Porque recuerda que acá había una carga positiva. La está adquiriendo. Entonces ahora es positiva. Por otra parte, va a seguir unido al carbono, va a seguir unido al radical, a la cadena lateral, va a seguir unido por arriba al hidrógeno. Pero ¿sabes qué, Edward? No puede, si pierde el hidrógeno, esto se va a quedar como H, tiene que pasar algo, sí. Lo que va a pasar es que ahora este OH, COH, va a perder este hidrógeno para sustituirlo. Y al perder, se queda sin COO. Pero como ha perdido el hidrógeno, se queda con puro oxígeno electronegativo, adquiere la carga negativa. ¿Y qué tenemos? Tenemos los famosos aminos y COO. ¿Ya? Aguanten.
Bacán, bacán. A ver, muchachos, entonces, miren lo que ha quedado. El aminoácido ahora acaba de adquirir dos cargas. Y ahora, debes recordar esto muy bien. Mm, nada. Entonces, chicos, deben recordar muy bien, esto también lo vimos en esto, ¿no? Deben recordar las cargas y qué carácter les daban. Por ejemplo, recordemos la carga positiva. La carga positiva, muchachos, ¿qué carga te daba? ¿Ácida o básica? ¿Quién recuerda? Y la carga negativa, ¿qué carácter te daba? ¿Ácido o básico? A ver, los escucho o los leo. La carga positiva, ¿qué carácter te daba? ¿Ácido o básico? Nada. Qué raro. La carga positiva te da el carácter básico. Recuerda, ¿ya? Carga positiva, el carácter básico. Y la carga negativa, el carácter ácido. En este caso se sigue cumpliendo, ¿sí o no? Recuerda que sin esto, en esta estructura seguía siendo un ácido. Y en esta estructura seguía siendo una base. Pero acá sigue siendo lo mismo, ¿no? Sino que ahora las cargas como que más asientan el poderío básico y ácido. Las cargas le dan aún más poder básico, más poder ácido. Cuando nosotros tenemos a un aminoácido doblemente ionizado, porque se ha ionizado un lado una vez y se ha ionizado este lado, o sea, doblemente ionizado, cuando nosotros vemos a un aminoácido doblemente ionizado, ¿sabes cómo le denominamos? Le denominamos así, mira. Uy, 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 uy. Así. Suiterión. Le denominamos suiterión. ¿Ya? Suiterión. ¿Y qué es el suiterión? El suiterión es el ion polar. Es un ion polar. Bipolar, perdón. Es un ion bipolar. ¿Qué significa que sea un ion bipolar, muchachos? Significa que tiene dos cargas, dos politos. Eso es un suiterión, es un ion bipolar. Y adivina qué, esta forma de aminoácido, este suiterión, es como lo encontramos en nuestro organismo. La proteína en nosotros, en nuestro sistema, no está así. No está así. Como L-alfa aminoácido. No, chicos, así no está. ¿Sabes por qué? Porque en nuestras células, ¿qué es lo que abunda? Agua, pues. Y si abunda agua, está en un medio acuoso. Y cuando un aminoácido se coloca en un medio con agua, se doblemente ioniza. Entonces, en nuestro organismo, nuestros aminoácidos los tenemos así. Por ejemplo, ¿cómo encontraríamos nosotros a la asparagina? Le encontraríamos doblemente ionizado. A la valina, doblemente ionizado. A todos los encontraríamos ionizados. A todos. Obviamente que esta ionización le da una carga básica y una carga ácida. Y como son básico y ácido, se neutralizan entre sí, pues, ¿no? Porque tiene básico y ácido. Entonces están neutros, están neutralizados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si solo tendría el carácter ácido? Tapamos esto, tapa el básico. Imagínate que no hay el básico. Entonces, imagínate que si no tenemos el básico, solamente tenemos la carga en el ácido, tendría el carácter ácido. Y si fuera viceversa, de igual manera. ¿Qué pasa si el carácter ácido, este negativo no hay, por ejemplo? Se queda como COH. Si se quedaría así como COH y solo estaría el NH3 positivo, sería más el carácter básico que el ácido. ¿Ya? ¿Por qué, Eduardo? Porque yo te he mencionado, muchachos, que recuerda esto, ¿ya? Recuerda que cuando esto yo sé que es base y yo sé que esto es ácido, pero cuando estos dos tienen cargas, su carácter básico y ácido aumenta. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un alto carácter básico y aquí tiene un alto carácter ácido. Pero ¿qué pasa si yo el menos lo quito y me quedo con el COH? Si me quedaría con el COOH sin la carga menos, y por el otro lado tengo al NH3 cargado, a pesar de que aún el COH es un ácido, la carga básica por estar con carga le da más peso básico. Entonces ahí el aminoácido tendría más carácter básico que ácido.
¿Ya? ¿Cómo así, Eduardo? ¿Por qué me mencionas eso? Porque por esa razón es que yo puedo decir que los aminoácidos pueden regular el pH según el medio. ¿Y me puedes explicar, Eduardo? Claro, este es un aminoácido, mira, el aminoácido que no tiene carga, el L-alfa aminoácido que tú conoces, ese es un aminoácido neutro. ¿Qué significa que es un aminoácido neutro? Que no ves cargas positivas ni negativas, simplemente NH2 y COH. Ahora, vamos a exponerlo a soluciones, pues. Imaginemos que tenemos una solución, donde el pH es menor a 7. Cuando el pH es menor a 7, el ambiente es ácido, pues. Es ácido, ¿ya? Pero también tenemos el otro escenario cuando el pH es mayor a 7. Y cuando el pH es mayor a 7, se dice que es un medio básico. Entonces tenemos un medio ácido y un medio básico. Vamos a ver cómo un aminoácido puede neutralizar estos medios. Entonces primero vamos a colocar, mira, vamos a colocar a un neutro dentro de un pH ácido. Recuerda que si lo estamos colocando en un pH ácido, en una solución, toda solución tiene solvente, o sea, tiene agua, tiene solvente, pues, tiene solvente y solute. Entonces estamos colocando a un neutro en agua. Si lo estamos colocando a un neutro en agua, se va a ionizar. ¿Cómo lo tendríamos que encontrar? Como Zwitterion, ¿verdad? Lo vamos a tener que encontrar como Zwitterion, pero el Zwitterion está doblemente cargado. Pero ¿qué pasa, Edward? Lo que pasa es que si nosotros tenemos un pH ácido, tenemos que regular el pH. Y eso es lo que hace el Zwitterion, regula el pH. ¿Y cómo lo hace? De la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a tener por aquí una bandeja, mira. Vamos a tener por aquí una bandeja. ¿Ah? Y en el interior vamos a dibujar el carbono, el hidrógeno, por aquí en la cadena lateral y por aquí su radical. ¿Ya? Voy a dibujar hasta aquí y voy a dibujar NH2. ¿Ya? El NH2, como está hacia la izquierda, tiene que tener una estructura diferente, recuerda. La química orgánica es bien específica en eso. Sería un N2H. ¿Qué es el medio? El medio está ácido. Voy a colocarlo. El medio es ácido. Si el medio es ácido, ¿qué necesito para neutralizarlo, chicos? Si el medio es ácido, ¿cómo lo neutralizo? ¿Aumentando la acidez o aumentando la basicidad? ¿Cómo lo neutralizo? Aumento la acidez, ¿verdad? Yo acabo de meter mi aminoácido neutro, chicos, pero estoy en un medio ácido. ¿Cómo neutralizo? Aumentando el carácter básico, para que básico con ácido se neutralice. Si yo quiero que este aminoácido, si yo quiero que este aminoácido, que tiene un componente básico y un componente ácido, lo neutralice a todo este medio ácido, ¿qué carácter debe predominar? El básico. ¿Cómo consigo que el carácter del aminoácido sea más básico para que neutralice al medio? Sencillo, le agrego carga. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Primero, voy a poner una rayita, voy a poner el nitrógeno, y ahora mira lo que está cambiando. ¿Ah? Lo que está cambiando es acá. Mira, 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 mira. Lo que está cambiando es acá. N3H, con carga positiva. Edward, ¿por qué no le pones la carga al otro lado, al COH? Porque no. Porque si yo le pongo carga, estaría agregando medio ácido, un carácter ácido, y el medio ya es ácido, yo necesito neutralizarlo. Entonces, como yo necesito neutralizarlo, solo predomina el medio básico. ¿Ya? Entonces, mira cómo
he metido un neutro, pero como está en una solución ácida, donde en una solución hay agua, se vuelve Zwitterion. Pero el Zwitterion tiene doble carga, pero ya el medio es ácido, entonces ya no necesito que esto sea más ácido, por lo tanto, anulo el ácido, o sea, anulo la carga, lo dejo como COOH, pero sí me interesa que el básico sea el que predomine, porque si predomina el básico, lo neutralizo al ácido. Entonces, de esta manera, ¿qué logro? De esta manera logro el carácter básico. Y si logro que el aminoácido tenga el carácter básico y está en un ambiente ácido, logro que la solución se neutralice. ¿Ya? Neutralice. Entonces, ¿cómo consigo que se neutralice el medio? ¿Cómo lo consigo? Haciendo que el aminoácido obtenga una carga básica. En otras palabras, si es una carga básica, quiere decir que el pH es mayor a 7, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que en esa solución, en ese cubito, donde la solución era menor que 7, yo voy a lograr que el pH suba. Y si el pH sube, se neutraliza. ¿Sí? Voy a repetirlo otra vez, ¿ya? Yo tengo un aminoácido que es neutro. El aminoácido neutro, cuando entra en contacto con el agua, recuerda que el agua se ioniza y este hidrógeno va, se agrega al NH2 y ahora se vuelve NH3 y adquiere una carga. Esa carga aumenta el carácter básico que ya tenía el amino. Entonces ahora es muy básico. Pero a su misma vez el COH pierde el hidrógeno. Y si se pierde el hidrógeno se queda cargado negativamente. Y cargado negativamente, el COO aumenta la acidez. Ya era ácido. En su forma de COH ya era ácido. Ahora va a ser mucho más ácido porque tiene carga. Y cuando yo tengo un aminoácido doblemente cargado, es decir, un ion dipolar con un polo positivo y un polo negativo, se le conoce al aminoácido como Zwitterion. ¿Por qué es importante saber del Zwitterion? Porque habíamos visto por acá, ya, habíamos visto por acá que eran anfóteros las proteínas. Si las proteínas son anfóteras, quiere decir que tienen un comportamiento ácido-base. Y si tienen un comportamiento ácido-base, quiere decir que pueden regular, por eso funcionan como buffer o tampón, regulan el medio. Quiere decir que si una proteína está en un medio ácido, trata de ser básico la proteína para neutralizar el medio. Y ácido con básico se neutraliza. Entonces, por eso es que hemos visto ahora en el ejemplo que te estoy haciendo en la pizarra digital, espérate, aquí, te estoy diciendo que en este caso, el Zwitterion tiene doble carga, ¿verdad? Pero cuando yo estoy dentro de un medio ácido, trato de neutralizar a este ácido. Y la única manera de neutralizar al ácido es que el carácter básico también esté presente, para que básico con ácido se neutralice. Por lo tanto, si yo meto un neutro a esta solución, no lo voy a ionizar doblemente, solamente la parte del amino se neutralizaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un medio ácido. Y si es un medio ácido, necesito un carácter básico que lo controle. ¿Y dónde reposa la parte básica? En el amino. Entonces lo que hago es que el amino, que ya era básico, ahora lo cargo. Porque recuerda que un básico cargado es mucho más básico. Entonces aquí lo que hago es que el amino tenga mucha más basicidad. Y mira, por eso encontramos al NH3 cargado. Y eso le da el carácter básico. Que si nosotros lo enfrentamos al ácido, se neutraliza. Ahora, ¿cómo logra esta neutralización del pH? Fácil. Si teníamos esta solución, como te había mencionado, ¿no? Esta solución
esta solución tenía un pH menor a 7, es decir, un pH ácido. Si el pH era menor a 7 y yo quiero neutralizarlo, el pH ahora lo aumento. ¿Y cómo lo aumento? Metiéndole el básico. Porque recuerda que algo básico tiene un pH mayor a 7. Entonces comienzo a aumentar el pH para que este pH ácido se comience a neutralizar y obtenga una solución controlada. ¿Entendieron esto? ¿Comprendieron esta parte? Confírmenme. Para hacer el otro ejemplo. ¿Pueden hacer que vuelan? Bueno, voy a confiar que sí. Ya, chicos. Entonces, a ver, ahorita tengo que dejar el Zoom ya porque lo van a utilizar. F. Y ya luego, en la noche que tenemos clase de genética, ahí ya volvemos, ¿ya? Recuerden que hoy tenemos clase 10:30, ¿ya? Vayan avanzando su práctica, chicos. Y ahorita tengo que dejar el Zoom porque me lo están pidiendo. Y lamentablemente ya quedé con eso. Ya, así que ahí no vamos a quedar. Voy a parar la grabación, ¿ya? A ver, a ver, a ver.